Buenos días, mi nombre es María Arrimada, soy docente en la Universidad de León y me gustaría contribuir a este congreso presentando un pequeño estudio que pretende explorar cómo influye el apoyo de los padres en tareas de escritura realizadas por alumnos con bajo rendimiento sobre el proceso escritor manifestado por este colectivo, por estos alumnos. Partimos de la idea de que en la actualidad el dominio de la competencia escrita es esencial para desenvolverse tanto en el plano académico, ya que permite mostrar y demostrar lo aprendido, como en el plano social, ya que es requisito para la participación plena y activa en la sociedad. Sin embargo, el dominio de la competencia escrita es un proceso complejo, ya que implica la coordinación y activación simultánea de los distintos procesos cognitivos involucrados en la escritura y definidos por los diversos modelos teóricos de escritura. Dentro de estos procesos encontramos los procesos cognitivos de bajo nivel o habilidades transcriptoras relacionados con la ortografía, con la caligrafía, y por otro lado los procesos cognitivos de orden superior relacionados con el dominio autorregulado de la planificación y la revisión textual. Dada esta complejidad cognitiva, no es de extrañar que un porcentaje significativo de alumnos en edad escolar en nuestro país, en España, muestren dificultades escritoras. Por tanto, se hace necesario intervenir, bien para prevenir la aparición de estas dificultades o bien para paliar al máximo los efectos negativos derivados de las mismas. Esta intervención ha de basarse en el empleo de prácticas instruccionales empíricamente validadas, tanto si se aplican con alumnado con bajo rendimiento como si se utilizan con alumnado con un rendimiento normalizado. Diferentes estudios han demostrado que las intervenciones tempranas en escritura, si se realizan utilizando prácticas instruccionales empíricamente validadas, producen importantes beneficios sobre el producto textual, independientemente de si la instrucción se centra específicamente en habilidades transcriptoras o planificadoras o en una combinación de ambos procesos. Sin embargo, estos estudios no exploran los mecanismos que explican esta mejora, que subyacen a estos beneficios encontrados sobre el producto textual. Para ello, sería necesario analizar el proceso escritor del alumnado. Hay que destacar que el análisis del proceso escritor es especialmente interesante en alumnos con bajo rendimiento, porque nos permite saber las causas de ese producto textual de baja calidad que han elaborado. Si observamos un texto en el que solo hay 3 palabras escritas y nos limitamos a analizar ese texto, ese producto textual, la única conclusión a la que podemos llegar es que es un texto de baja calidad. En cambio, si analizamos el proceso escritor, podemos encontrarnos con que es un texto escrito por un alumno que escribe muy lentamente, que comete muchas pausas entre palabras y dentro de la propia palabra, y en definitiva que manifiesta dificultades de transcripción y de fluidez escritora, o por el contrario, podemos encontrarnos con que es un texto escrito por un alumno que escribió las 3 palabras rápidamente sin encontrar ninguna dificultad y después se cansó, no quiso seguir haciendo la tarea, con lo cual no estaríamos hablando de dificultades de escritura, sino que hablaríamos de falta de motivación, de falta de interés hacia la tarea. Existen diferentes técnicas para evaluar el proceso escritor del alumnado, como son el pensamiento en voz alta, la doble o triple tarea y el análisis de pausas y ejecuciones. Las dos primeras han sido cuestionadas en cuanto a su uso con alumnos pequeños en los primeros niveles educativos, fundamentalmente por la carga cognitiva que suponen para el alumnado. Por tanto, en este estudio se ha optado por utilizar técnicas menos invasivas. Se ha optado por analizar el proceso escritor mediante la exploración de las pausas ejecutadas por el alumnado. Ahora bien, ¿qué se sabe sobre las pausas ejecutadas por los alumnos con bajo rendimiento? Pues en general estos alumnos cometen pausas más largas y más frecuentes, hay un mayor número de pausas en sus textos. Pausas que con mucha frecuencia se asocian a errores ortográficos, a textos de baja calidad y a una escasa fluidez escritora. Además, estos errores no solo se manifiestan en tareas complejas de escritura de textos, sino que son extensibles a tareas más sencillas de copia, de escritura de palabras o incluso de escritura de letras individuales.
Ahora bien, aunque muchos estudios han investigado el proceso escritor del alumnado con bajo rendimiento, son pocos, concretamente 2 desde nuestro conocimiento, los que tratan de averiguar cómo cambia ese proceso escritor como resultado de una intervención específica en escritura. Estos estudios nos sugieren que si aplicamos una instrucción en caligrafía específicamente centrada en este constructo, conseguimos que los alumnos reduzcan el número de pausas cortas que cometen, con lo cual podríamos estar hablando de una mayor fluidez de la escritura. La instrucción combinada en transcripción y en planificación, por el contrario, no parece tener efectos sobre el proceso escritor del alumnado que escribe los textos. En relación a todo lo dicho, este estudio se plantea con el objetivo de explorar cómo son las pausas realizadas por alumnos de primero de primaria con bajo rendimiento en tareas de escritura de textos después de recibir una intervención individualizada tanto en habilidades de transcripción como de planificación. La muestra estuvo formada por 161 alumnos de primero de primaria distribuidos en 8 clases de 3 colegios concertados de la provincia de León. El estudio se dividió en 2 fases. Una primera fase se aplicó durante el primer trimestre del curso escolar y en ella todos los alumnos participantes recibieron una instrucción de aula en planificación y transcripción. Además, a lo largo de este periodo, los alumnos completaron una serie de tareas regulares de escritura que más tarde permitirían identificar al alumnado con bajo rendimiento. Finalizada esta primera fase, los alumnos realizaron una tarea de escritura de un texto narrativo que se evaluó en términos de calidad textual y proceso escritor. En una segunda fase, aplicada a lo largo del segundo trimestre del curso escolar, todos los alumnos continuaron recibiendo la instrucción de aula en planificación y transcripción, pero además una submuestra de 36 alumnos identificados como alumnado con bajo rendimiento recibió una instrucción personalizada, supervisada por los padres y llevada a cabo fuera del horario escolar. Sus resultados se compararon con los 125 alumnos restantes que formaron el grupo de comparación y que habían sido identificados como alumnos con un rendimiento normalizado. Finalizada esta segunda fase, el alumnado volvió a completar la tarea de escritura del texto narrativo, que de nuevo se evaluó en términos de producto textual o calidad textual y proceso escritor. En este estudio se tomaron 3 tipos de medidas. Medidas de identificación del alumnado con bajo rendimiento a través de esas tareas periódicas, de esas tareas regulares de composición escrita, en las que se evaluó la calidad global mediante una escala holística. Por otro lado, como les he explicado anteriormente, tanto en el pretest como en el posttest, los alumnos completaron una tarea de escritura de un texto narrativo de temática libre. Sobre estos textos se evaluó el producto textual, es decir, la calidad de los textos, teniéndose en cuenta la presencia u ausencia de los elementos estructurales propios del texto narrativo. Se tomaron además variables del proceso escritor, tales como el tiempo total de escritura, el número de pausas, la fluidez o la duración de las pausas, creándose para analizar esta última variable diferentes categorías de duración de pausas. Las variables del proceso escritor fue posible tomarlas gracias a que los alumnos escribieron sus textos utilizando para ello bolígrafos inteligentes. En este estudio se aplicaron 2 programas instruccionales. El primero de ellos comprendía la instrucción de aula llevada a cabo por el docente en un total de 83 sesiones de unos 15 minutos de duración aplicadas 3 veces por semana. A lo largo de este programa se trabajaron 4 componentes de la escritura. En primer lugar, la ortografía, siguiendo una secuencia instruccional que comenzaba por la explicación directa de una determinada regla ortográfica, para finalizar con la práctica de escritura de palabras que respondían a dicha regla. En segundo lugar, se trabajó la caligrafía, abordando componentes como el nombre y la forma de las letras, la secuencia alfabética o la fluidez escritora. Se trabajó también la combinación de oraciones, instruyendo a los alumnos en el uso de conectores y de signos de puntuación. Por último, se trabajó la planificación textual mediante el modelo conocido como instrucción estratégica y autorregulada, que comprende una secuencia instruccional agrupada en 3 pasos: la instrucción directa de la estrategia,
es decir, explicar y facilitar a los niños una regla mnemotécnica que les permita entender las características de un texto narrativo de calidad, un segundo paso referido al modelado del proceso escritor, utilizando para ello el pensamiento en voz alta, y una tercera fase de emulación o práctica individual del alumnado. El segundo programa instruccional comprendía una instrucción individualizada aplicada exclusivamente con el alumnado con bajo rendimiento, supervisada por los padres en un total de 22 sesiones aplicadas con una frecuencia de 2 veces por semana. Todos los ejercicios se presentaron en forma de cuadernillo de trabajo autosuficiente, es decir, el cuadernillo contenía todas las actividades y todas las instrucciones necesarias para completarlas. Se utilizó una secuencia instruccional muy similar a la del programa descrito anteriormente. En este caso, se trabajaron 3 componentes de la escritura: la ortografía, siguiendo la misma secuencia instruccional del programa anterior, pero incluyendo nuevas palabras; la caligrafía, con los mismos componentes, pero incluyendo el trazado de subformas de las letras; y por último, la planificación textual, con pequeñas modificaciones en los diferentes pasos de la instrucción estratégica y autorregulada. Por ejemplo, la instrucción directa de la estrategia se presentó de forma escrita, el modelado se presentó a través de vídeos, la práctica individual incluía una autoevaluación de los propios textos y además se pidió a los padres que escribieran las respuestas de los alumnos en los casos en los que fuera necesario para evitar la interferencia de posibles dificultades de transcripción. Presento a continuación los resultados obtenidos en este estudio tanto en el producto textual como en el proceso escritor. En todos los casos, los datos se analizaron mediante modelos multinivel de efectos mixtos. En cuanto a la calidad textual, se creó un primer modelo que únicamente tenía en cuenta el tiempo, se añadió un segundo modelo que tenía en cuenta la condición y por último se creó un tercer modelo que, además de todo lo anterior, tenía en cuenta la interacción por tiempo y condición. Los resultados reflejan un efecto significativo de la intervención en la calidad textual del alumnado con bajo rendimiento. Con respecto a los resultados en el proceso escritor, si tenemos en cuenta las variables de tiempo de escritura, fluidez y número de pausas, se crearon diferentes modelos de análisis siguiendo el esquema que ya hemos explicado y se observó que no existieron efectos significativos de la intervención en ninguna de estas variables. Con respecto a la duración de las pausas, de nuevo se siguió el esquema de modelos que se ha tenido en cuenta hasta el momento y de nuevo se observó que no existieron efectos significativos de la intervención en ninguna de las categorías de pausas creadas. En definitiva, y como resumen de los resultados, únicamente se encontraron efectos significativos de la intervención sobre el producto textual, sobre la calidad de los textos elaborados por el alumnado. Estos resultados nos hacen plantearnos una serie de conclusiones tanto referidas al producto textual como al proceso escritor. En relación al producto textual, de forma general y contando únicamente con datos preliminares, podemos sugerir que las intervenciones combinadas en planificación y transcripción son ya efectivas desde los primeros niveles, desde niveles tempranos, donde el alumnado aún no tiene automatizadas las habilidades transcriptoras. Sin embargo, puede ser que los efectos encontrados no se deban realmente a la intervención, sino que podrían tener simplemente una explicación madurativa. El alumnado crece, mejora, aprende nuevos contenidos y por tanto aumenta la calidad de los textos que escriben. Con respecto al proceso escritor, ya hemos visto que no se encontraron efectos de la intervención, pero podría ser que sí existieran estos efectos y que sin embargo hayan quedado ocultos por cuestiones como el hecho de que las condiciones no eran equivalentes desde el principio, se eligió un grupo con bajo rendimiento frente a un grupo con un rendimiento normalizado, o el hecho de que no se tuvieron en cuenta los diferentes déficits presentados por el alumnado incluido en el grupo de bajo rendimiento y sobre todo las causas de estos déficits. Esto podría explorarse más en profundidad y tal vez si se encontraran efectos de la intervención, analizando no solo las pausas, sino también los periodos de ejecución del alumnado.
Con esto finalizo mi presentación, les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta que consideren oportuna. Muchas gracias.